Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina, Radio Internacional, Radio Universitaria. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estoy aquí junto a Claudia Storini, directora del área académica de Derecho y además coordinadora del doctorado en Derecho, y junto también a Juan Carlos Mejía, que él es un profesor de aquí de nuestra casa de estudios, ha sido también estudiante, ha sido también del doctorado. También tiene una maestría en letras, ¿verdad, Juan Carlos? Que ahorita que estamos en esta sala de letras, que te sientes... Y él es experto en derecho privado, ¿verdad? Tienes una larga trayectoria en derecho privado. Tal vez para nuestros escuchas que no lo tengan muy bien, desde el área académica de derecho hemos hecho... si bien siempre nos hemos destacado en derecho público y seguiremos destacándonos en derecho público, así es la cosa, pero hemos hecho una gran apuesta recientemente por el derecho privado, por el derecho, como dijo Vanessa en el evento, el derecho del día a día. Sí, entonces, ¿qué tal? Buen día, Claudia, y buen día, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenos días con todos y todas, un placer encontrarnos otra vez con todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Juan Carlos Mejía habernos acompañado en este programa. Es un programa especialmente importante para el área de Derecho porque queremos exactamente dar a conocer esta, digamos, nueva entrada en el área. Este derecho del día a día, hemos hecho una apuesta para que el área también se pueda encargar a través de, como veremos, de programas, de maestrías, de eventos y de muchas otras cosas que nos contará ahora Juan Carlos, abrir este espacio al debate del derecho privado. Como decía Seba, el área de derecho se ha dedicado a lo largo de muchos años principalmente al derecho público, pero consideramos sumamente importante también entrar en este debate y sobre todo entrar a formar personas en el derecho del día a día. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias, Claudia, gracias, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan y nos siguen a través de las redes de la Universidad Andina. Efectivamente, la Universidad Andina, mostrando de forma enfática y expresa la pluralidad que tiene, porque por eso es una universidad, ¿verdad? Porque el objeto de una universidad es mostrar las diferentes formas y perspectivas que hay de ver el mundo. Ha venido desde hace algunos años dedicándose al derecho privado. De hecho, en nuestra universidad existen 2 maestrías, como son la maestría de Derecho Financiero de la doctora María Augusta León, que ya se dedica a aspectos financieros y que han salido muchísimas de las personas que trabajan en fideicomisos, en banca, han seguido sus estudios aquí. Y también está la maestría coordinada por la doctora María Elena Jara, que es la maestría de Derecho de la Empresa, que se ha dedicado igualmente muchísimo a las áreas de fortalecimiento de lo que es Derecho de la Empresa, cómo son las relaciones al interior de la empresa, etcétera, etcétera. Y ahora, fruto de este pluralismo, y esto es sumamente importante destacar, ¿verdad? El pluralismo de la Universidad Andina ha decidido tomar y avanzar y fortalecer el área de derecho privado, para lo cual la universidad ha abierto 3 maestrías. Una maestría en responsabilidad civil. Vamos a hablar de cada una de ellas luego, ¿verdad? Pero les voy a hacer la lista ahora. La de responsabilidad. Sí. La de responsabilidad civil, la de instituciones contractuales globales y una maestría en arbitraje, negociación y dispute board. Y me falta un detalle muy importante, y es que cuando el doctorado en Derecho empezó en nuestra universidad hace 15 años. No, 20. 23. Hace muchos años, ¿verdad? Yo soy de la tercera generación, ¿verdad? Sí. En la tercera generación hubo un acuerdo con la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, vino la doctora Rosario Valpuesta y vino al Ecuador el doctor Francisco Oliva Blázquez, que es ahora rector de la Universidad Pablo de Olavide, y ahí comenzó este andar de la Universidad Andina en el derecho privado, puesto que con el doctor Francisco Oliva comenzamos a dar varios cursos, ¿verdad? Conjuntamente con la Cámara de Comercio de Quito, ¿verdad?
cuyo presidente en esa época era Mario Rivadeneira, después fue Edgar Terán, después fue Blasco Peña, y ahí se comenzó a desarrollar muchísimo el derecho privado, cursos de contratos, etcétera, etcétera, lo cual eso significa que la Universidad Andina está hace mucho tiempo en este andar del derecho privado. Como les decía, hay 3 maestrías principales y las 3 son sumamente importantes. La primera es la maestría de... Antes de que, Sí, perdona sí, sí. si te interrumpo, lo importante que nuestro audio escucha sepan que estas maestrías se convocarán, ahorita saldrá entre poco, pensamos en enero, para que se abran en abril. Es decir, no tendrán que esperar hasta octubre, como es la convocatoria ordinaria, sino que estamos organizando una convocatoria especial, porque siendo programas nuevos, no han podido entrar en la convocatoria de octubre y por lo tanto ya desde enero ustedes tendrán la posibilidad de inscribirse en estos programas. Excelente, Adelante, Juan muchas Carlos. gracias. Entonces, como les decía, son 3 maestrías. La primera es una maestría de arbitraje, negociación y dispute board. Esta maestría es especialmente importante, puesto que esta maestría, a diferencia de otras que existen en el país, como por ejemplo alguna de arbitraje de inversiones, alguna de arbitraje internacional comercial, está enfocada principalmente a lo que está pasando en arbitraje nacional. Como ustedes saben, en Ecuador hay una huida generalizada de la justicia ordinaria que se debe básicamente a que el Estado ha fallado en proporcionar una justicia adecuada en el área civil y comercial. Y solamente les voy a contar un detalle. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia en la sala civil y comercial son con jueces penales. Es decir, nosotros tenemos hace 6 años una jurisprudencia que nos deja mucho que desear porque no es hecha por especialistas. Entonces, el gran sector privado, ¿verdad? Toda la gente que hace negocios día a día, los que tienen arrendamiento, los que tienen contratos de servicios, los que compran y vendan cualquier tipo de producto o servicio, cuando tienen problemas y van a la sala de casación, se encuentran con quienes les juzgan, con quienes deciden el futuro de sus negocios, son jueces penales. Entonces, claramente esto es un problema. ¿Qué provoca esto? Que hay una desconfianza generalizada de la justicia en materia civil y comercial. No vamos a hablar de lo penal y otras áreas, ¿verdad? Porque no es del momento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ha surgido en todo el país muchísimos centros de arbitraje y mediación porque hay una necesidad de que la gente resuelva sus problemas de forma eficiente, con conocimiento, ¿verdad? Y de forma claramente mucho más eficiente que lo que está ocurriendo en la justicia ordinaria. Eso es lo que está pasando con arbitraje. Pero fíjate, incluso el arbitraje ha sido torpedeado por varias decisiones de la Corte Constitucional, por varias desafortunadas leyes que han ocurrido. Entonces, la gente, ¿qué es lo que está haciendo cada vez más? Recurre a la mediación. Y para negociar, por supuesto, hay que saber, para llegar a una mediación hay que saber negociar. Y esto es todo un área de expertise, ¿verdad? Que es por eso que estamos abriendo esta maestría con una fuerte carga de horas en negociación. Y finalmente, fíjense lo que ha pasado en nuestro país. En los años 90, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo vinieron acá a Ecuador porque ellos ya veían que hay una crisis en el sistema de administración de justicia. Entonces otorgaron préstamos, créditos no reembolsables a varias entidades privadas para la creación de centros de arbitraje y mediación, ¿verdad? Y bueno, resultaron un éxito porque son justamente una válvula de escape a todas las personas que se dedican a la actividad privada y que no encuentran en el Estado una acogida lo suficientemente óptima para resolver sus problemas. Pero también los sistemas de arbitraje y mediación han ido poco a poco demostrando que no son lo suficientemente eficientes en algunas áreas. Entonces tomen por ejemplo el caso de construcción de infraestructura. ¿Qué es lo que pasa en estas áreas? Que fíjense, ahora que estamos en un tema de carencia eléctrica, le he escuchado recientemente a las autoridades del sector eléctrico que hay más de 10 centrales hidroeléctricas paradas que no se han terminado de construir porque se han ido a arbitraje, porque justamente el objeto del arbitraje es resolver disputas en controversias en que las partes se enfrentan una con otra. Esto no solamente es un fenómeno ecuatoriano, por supuesto, ya tomen en cuenta el caso de Perenco, se ha demorado 10 años, los casos de Murphy, de Burlington, son casos que se demoran muchísimos años, entonces el arbitraje pierde su eficiencia. ¿Qué es lo que han hecho estos bancos internacionales de desarrollo, de reconstrucción y fomento en América Latina, en África y en Asia? Han dicho, mira,
tal vez para el área de construcción de infraestructura, que es área en que se le está entregando, áreas en que se entrega dinero a un Estado para que satisfaga las necesidades de grandes sectores de la población en agua, saneamiento, infraestructura, electricidad. El caso ecuatoriano de la electricidad es clarísimo, ¿ya? ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, vamos a cambiar de los mecanismos de solución ex post, como son arbitraje, mediación o justicia ordinaria, y vamos a incorporar mecanismos de prevención de conflictos. Es por eso que, si ustedes ven, en la actualidad, tanto el BID como el Banco Mundial han otorgado créditos importantes, por ejemplo, para la construcción del metro de Quito, en el que se incorporan ciertos contratos de naturaleza distinta a los contratos que nosotros tenemos. ¿Cómo son nuestros contratos? Ustedes ya van a poder aprender esto en nuestra maestría de instituciones contractuales globales, que ya les cuento de esto. Nuestros contratos son contratos en que yo te doy para que tú me des. En el contrato de compra-venta yo te doy algo para que tú me des un precio por esa cosa que se vende. En los contratos de arrendamiento de servicios, en los cuales está la construcción de obras, yo te doy unos servicios de construcción para que me des un pago por esa construcción que estoy haciendo, ¿verdad? Yo te doy para que tú me des. Pero estos contratos no siempre son eficientes. ¿Ya? La prueba está en Toachi Pilatón. 12 años o 10 años parada la construcción, no hemos recibido la generación eléctrica de esa central porque no se ponían de acuerdo en cómo resolver los conflictos. Entonces, ¿qué han hecho nuevamente estos bancos internacionales de reconstrucción y fomento, el africano, el asiático, los americanos, el Banco Mundial? Lo que han hecho es, vamos a cambiar la naturaleza de la forma en que contratamos, y ha incorporado a sus exigencias para que recibir dinero de estos bancos a los países como los nuestros, que son países que carecen de capital propio, ha incorporado mecanismos como los FIDIC. Hay varios tipos hay varios modelos de contratos, ¿verdad? Están los contratos NEC, que son los contratos muy utilizados de Inglaterra y que son absolutamente eficientes y que van perfecto con el sistema inglés, ya que sirven para APPs, para construcción, etcétera, etcétera. Pero los que han llegado a América Latina son los contratos FIDIC. FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que es una entidad creada en 1920 en Bélgica, a la que se unieron posteriormente ingenieros franceses, alemanes, italianos, los europeos continentales en general, y desarrollaron unos contratos en los que no son dar para recibir, te doy esto para que me des esto, do ut des, sino son contratos en que lo importante es la realización de la obra, la entrega efectiva de la obra que se está construyendo. Y ese es el contrato FIDIC rojo que se ha utilizado en la construcción del metro de Quito. La construcción del metro de Quito es una construcción absolutamente eficiente. El precio del contrato era $1.500 millones, terminó costando $1.550 millones. 50 millones en 1.500 no es nada. Se terminó dentro de la etapa. Otros son los problemas que después hubo con la comercialización, con la asignación del operador, etcétera, etcétera. Pero la construcción en sí, que se utilizó en este contrato, fue absolutamente eficiente. $1.500 millones. Y en la actualidad hay $300 millones más que se están construyendo en obras de saneamiento. Ok, para que estos contratos funcionen, se necesita un mecanismo de prevención de controversias que se llama Dispute Board. ¿Qué es esto? Se traduce, no siempre es exacta la traducción, pero bueno, se llama Junta de Disputas. ¿Para qué son estas juntas de disputas? Para prevenir conflictos en los contratos de construcción. Y eso es la razón por la que la Presidencia de la República, en marzo de este año, haya emitido un reglamento por el cual dice que todos los contratos de construcción, al menos del Ejecutivo, tienen que tener una junta de disputas. Entonces, esta es una necesidad clarísima de la sociedad ecuatoriana de contar con obras que efectivamente se entreguen, y es una decisión del Estado ecuatoriano decir, oye, vamos a ir a estos mecanismos de prevención de conflictos para efectivamente lograr que las obras se entreguen, lograr que las obras se terminen y no quedarnos con 10 centrales hidroeléctricas paradas ahí. Explícanos mejor cómo actúan esta junta y cómo previenen, es decir, porque claro, que previene está bien, que hay una junta, pero cómo intervienen en la relación entre los dos. Sí, una cosa que me acuerdo que escuché en el Congreso de Andrés Bello es que estaba integrada principalmente por ingenieros. Así es. Por gente técnica, y no tanto es un tema de abogados. Así es. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con el arbitraje y las juntas de disputas es enorme.
El arbitraje, en primer lugar, el tribunal arbitral se integra cuando ya ha surgido el conflicto. Problema, claro. Ya nos peleamos. Ya ¿verdad? están peleados. Entonces, fíjate emocionalmente cómo es las partes, ¿verdad? No, que tú eres corrupto, no, que tú no cumpliste. Y hay el conflicto, ¿verdad? Ok. En las juntas de disputas, en primer lugar, lo que se utiliza son contratos en que los riesgos están claramente definidos. No se aplica cualquier contrato, ¿verdad? Los riesgos tienen que estar bien definidos, tienen que estar bien hechos los contratos. Por eso nuestra maestría de instituciones contractuales globales, en que hay varios capítulos sobre esto, ¿verdad? Aquí lo más importante es distribuir los riesgos. Les pongo un ejemplo con lo que significa distribuir los riesgos. Y de paso, les voy a comentar cómo nuestro Código Civil, ¿verdad? Tiene instituciones tan modernas, a pesar de haber sido inspirado en nuestro Código Civil es de 1860, inspirado en el Código Napoleónico de 1804 y a su vez inspirado en el antiguo derecho romano, donde ya había esta figura que les voy a contar. Entonces, la verdad, cuando nosotros hablamos del Código Civil, tenemos que volver a ver a Roma, ¿verdad? Porque ahí está la fuente de... La doctora, como saben, es romana, entonces... Por eso me miras. Entonces, fíjate, nosotros en el artículo 1937 del Código Civil tenemos lo que se llama el contrato de construcción de edificios a precio fijo, que es un contrato en el cual el mandante o el propietario de un terreno le encarga a un empresario para que construya un edificio en un terreno. Entonces el empresario va al terreno, hace los estudios de suelo, ve qué es lo que tiene que invertir para efectivamente cumplir el encargo que le está haciendo el mandante y le dice al mandante, muy bien, yo te voy a construir este edificio en $500,000. ¿Hecho? Firman el contrato y esto va a costar $500,000 y ni $1 más. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo hay subida de precios de los materiales, hay subida de los sueldos de los trabajadores o hay subida de impuestos, el empresario no puede pedirle al propietario que le reajuste el precio, ¿verdad? Eso está clarísimo. Uh-huh. Pero hay un caso en el que si el constructor va a la obra, está haciendo el hueco y de repente se encuentra con que la tierra está llena de lodo, ¿verdad? Y tiene que invertir ahí $100,000 más para meter hormigón y construir la obra, ¿verdad? ¿A quién le toca cargar con ese sobreprecio? Andrés Bello dice que el constructor en ese caso tiene que ir al propietario, demostrarle que efectivamente hay este problema. Si el constructor acepta, llegan a acuerdo y reforman, ¿verdad?, el contrato. Y si no es así, fíjate, aquí viene la sabiduría de don Andrés Bello, ¿ya? Si no es así, y de los romanos, por supuesto, si no es así, el constructor tiene derecho a ir donde el juez para que el juez sea quien determine que esa falla del suelo ha debido preverse o no. Ya. ¿Hecho? Sí. Entonces, este es un riesgo. Fíjate, los riesgos de la subida del precio de los materiales, del sueldo de los trabajadores, está asumido. Pero hay otros riesgos que no están asumidos, que es ¿verdad? Ok, este mismo mecanismo, pero tal cual, está en el FIDIC rojo. Fíjate. Entonces, los romanos pensaron esto hace tanto tiempo, ¿verdad? ¿Ya? 2000 años por lo bajo, ¿verdad? Esto fue asumido por el Código Napoleónico, ¿verdad? Que a través de la Comisión de Redacción del Código, acuérdense que estaba dirigido por el presidente de la Corte de Casación, Cambacer, ¿verdad? Estos señores determinaron un artículo muy parecido, ¿ya? Y esto vino al Código Civil ecuatoriano, que nuevamente lo que adopta este mecanismo es el mismo mecanismo del Código Civil italiano, que cuando encuentras uno de estos en los contratos bilaterales conmutativos de largo plazo, encuentras que hay un caso imprevisible, ¿verdad? Tanto en Italia como en Ecuador, tú puedes ir ante un juez y que el juez adapte el contrato. Más allá de que esto haya ocurrido o no en nuestro país o en Italia se ha ocurrido con los famosos derechos especiales de giro en la crisis de las hipotecas en los años 90, ¿verdad? Este mecanismo ha sido adoptado por el FIDIC. Entonces, fíjate, en el contrato de precio fijo del Código Civil, el constructor tiene que ir a un juez. ¿Qué pasa? Se paraliza la obra. Claro. No se termina la obra. Años. En el FIDIC,
cuando tú estás construyendo, tú tienes que ir especialmente, como les decía, la FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que emite alrededor de 16 modelos de contratos y se llama Rainbow Suit, porque son del color, son unos contratos colores de diferentes colores como el arco iris. Entonces tienes el amarillo, el verde, el azul, el rojo. En el contrato del Metro de Quito se utilizó el contrato rojo, que es parecido a nuestro contrato de precio fijo. En ese contrato, ¿qué es lo que ocurre? Si el constructor está construyendo, ¿verdad? Y se encuentra con esto, ¿ya? Antes de ir al juez, va a una figura que se llama ingeniero, que es un experto, ¿verdad? Es un técnico que usualmente es el que diseña la obra. Entonces, ese ingeniero le dice, mira, tú tienes razón. Esto era imposible de preverse, por lo tanto, tiene que pagar el dueño, ¿ya? Vas al dueño, por supuesto se le escucha al dueño y el dueño dice, no, sí, ¿verdad? Ahí comienza el conflicto. Y lo peculiar es que el ingeniero emite una resolución. Y esa resolución tiene que ser cumplida obligatoriamente durante la vida del contrato. Porque si no cumples, te ejecutan las garantías. Entonces, ¿qué ocurre? Que el constructor tiene que terminar la obra, ¿verdad? Y si no le gusta la resolución del ingeniero, ahí va a la Junta de Disputas. Solo entonces pueden. Exacto, va a la Junta de Disputas. ¿Y qué es la Junta de Disputas? Es un órgano colegiado, ¿verdad? Que usualmente tiene 3 miembros, puede tener 7, ¿verdad? Puede tener más miembros, siempre en número impar, que tiene una forma peculiar de la designación. Y esa Junta de Disputas conoce la resolución del ingeniero, que es como si tú dices es una resolución escalonada, ¿verdad? Conoce la resolución del ingeniero, va a la Junta de Disputas y la Junta de Disputas dice, después de una especie de mini juicio, les dice, sí, efectivamente, tú constructor hiciste malos estudios técnicos, cárgate tú con el costo. Y si no, le dice, no, propietario, eso era imposible de prever, paga tú el costo. Una cosa, pero este desarrollo es obligatorio, siempre tiene que confirmar siempre, al final. Siempre tiene que confirmar. No es optativo, es decir... Así es. Claro, si eres una persona que sabe administrar bien el contrato, fíjate, hay contratos en todo el mundo, ¿verdad? En que van al ingeniero y el ingeniero no se pronuncia. Si el ingeniero no se pronuncia, automáticamente se entiende que es negado y tú puedes ir directamente a la Junta de Disputas. Eso es la riqueza de este tipo de contratos, que la Junta de Disputas, una vez que conoce, ya, y esta es la gran diferencia con el arbitraje. En el arbitraje, los árbitros somos personas así que estamos con terno, en una sala bien bonita, ¿verdad? Y escuchamos de las partes. En la Junta de Disputas, no. La Junta de Disputas tiene la obligación de ir trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependiendo de la extensión de la obra, de la complejidad de la obra, ¿verdad? Usual es trimestralmente, a la obra. Y entonces son ingenieros. En una junta técnica. Claro, por eso puede resolver también más fácilmente. Son ingenieros que se ponen botas, que se ponen cascos, que se ponen overol y van a la obra, ven la obra. Entonces ellos acompañan el desarrollo de la obra durante todo el cronograma de desarrollo de la infraestructura, que usualmente son años, ¿verdad? No es que sea una cosa de un año, usualmente son 5, 6, 7 años. Entonces estos ingenieros conocen exactamente cómo funciona. ¿Y cómo se selecciona estos ingenieros? Ok, los ingenieros, primero no son solamente ingenieros, ¿verdad? Serán, la mayoría son ingenieros. Pero se necesita hay abogados también, claro, ¿verdad? Los ingenieros, para ser parte de esto, primero lo que se les pide es una gran experiencia en la actividad en cuestión. Por ejemplo, si estás hablando de la construcción de una carretera, ¿verdad? No vas a poner un ingeniero eléctrico. Claro. Tienes que poner un ingeniero que ha tenido experiencia en construcción de carreteras. Claro. Y no es lo mismo construir una carretera en Europa, ¿verdad? Que todo es planito. Que aquí. Aquí construir una carretera es sumamente complicado, tienes que saber más cosas. Entonces, usualmente se les pide que sean ingenieros. Formalmente, también esta es una diferencia importante con el arbitraje, porque en las juntas de disputas se le designa, en el arbitraje, por ejemplo, se designa, cada parte designa su árbitro y entre los dos árbitros designan al tercero, o se hace por sorteo, o se hace por consenso. En la junta de disputas no es así. En la junta de disputas, la parte A designa a un integrante del dispute board que tiene que ser aceptada por la otra parte. La otra parte designa a uno que tiene que ser aceptada por la otra parte y entre los dos designan a un tercero que tiene que ser aceptado por la otra parte. Entonces, mucho más de consenso, ¿ya?
Y tal vez aquí no hay que dejar de lado la figura del ingeniero. La figura del ingeniero es fundamental. Espera, ¿y hay un listado de estas personas? Hay un listado. Tienen que ser acreditada, obviamente. Así es. Bueno, aquí como en todo hay diferentes modelos, ¿verdad? Hay unos modelos en que para acceder a estos listados se requiere unos requisitos técnicos muy exigentes. Por ejemplo, la FIDIC tiene un listado, la Dispute Resolution Board Foundation, que es la entidad internacional que administra las juntas de disputas y que sus profesores están en nuestra maestría, ¿verdad? Ellos tienen otro listado, ¿ya? Y cada uno de los centros de arbitraje en el mundo tiene su propio listado. Entidades internacionales como la International Chamber of Commerce, la ICC, les pide a la FIDIC o a la DRBF, les pide estos listados y de ahí eligen. Entonces, claro, es muy complicado ser miembro de los ingenieros, es muy complicado, y también para los abogados, porque el proceso de calificación es muy largo. ¿Y nuestros estudiantes podrán entrar en estos listados? Así es, nuestros estudiantes estamos haciendo un convenio con algunas de estas entidades para que reciban, ¿verdad? Al menos la primera etapa de la calificación, y luego, claro, cada uno de ellos tendrá que hacer su propio camino. Claro. Pero al menos ya va a recibir una primera etapa de la calificación de estos miembros de la Junta de Disputas. Y sobre todo van a tener acceso al material, ¿verdad? Que es abundante y que en este momento está limitado a unas entidades internacionales, pero estos profesores, como son profesores nuestros, van a poder entregarles a los alumnos. Muy bien, pero entonces, todo esto ocurrirá con el lanzamiento de estas maestrías y volveremos seguramente a hablar más en detalle de ella, pero ahora quería un poco reflexionar también. Antes de la maestría en responsabilidad civil no has hablado, porque de la de contrato ya has dicho algo con contratos FIDIC. Fíjate, la maestría de responsabilidad civil es un tema sumamente importante en nuestro país, porque usualmente cuando hay... ¿De dónde sale la responsabilidad civil? La responsabilidad civil básicamente tiene dos fuentes, ¿verdad? La contractual y la extracontractual. Contractual, cuando tú y yo tenemos firmado un contrato y te incumple el contrato, entonces ahí me debes daños y perjuicios, ¿verdad? Y la extracontractual, cuando no tenemos firmado un contrato, pero tenemos un accidente en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Hay un choque de autos, o por ejemplo hay una mala práctica médica, ¿verdad? ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país ocurre una cosa bien peculiar, porque vamos 160 años, 180 años de república, y no tenemos un baremo que establezca cuánto se debe pagar por los daños que yo le provoco a otro. Eso en nuestro país no está claro. Por eso es que tú encuentras en los juzgados, en la justicia común, demandas por mala práctica médica de $5 millones. Entonces tú vas y dices, oiga, ¿y por qué pide $5 millones? Si lo que le han hecho es dejarle una cicatriz en el brazo. ¿Hay algún tema funcional? Usted es modelo, yo que sé, de halterofilia, que se le ve feo el brazo y pierde dinero por eso, ¿verdad? Fíjate los casos de terror que hemos tenido en Ecuador, ¿verdad? Este caso famoso de Merck, en el que por un incumplimiento de una promesa de compra-venta de $2 millones, ¿verdad? La justicia ordinaria le condenó a esta compañía farmacéutica internacional, Merck, a pagar millones de dólares. Tuvieron que irse a un arbitraje internacional para que le pongan en orden al Ecuador. Entonces, el tema de la responsabilidad civil en Ecuador es un tema muy complicado, ¿verdad? Que no ha recibido una aproximación académica seria en ninguna universidad. Entiendo que hay otra universidad que está patrocinando también una maestría de responsabilidad civil, pero los profesores que tenemos nosotros aquí son de primer nivel, ¿verdad? Son expertos mundiales, no solamente en responsabilidad civil médica, ¿verdad? Que vienen varios expertos internacionales, sino en la responsabilidad civil que está en nuestro Código Civil, por lo cual tenemos en nuestra planta de profesores varios expertos chilenos, argentinos, uruguayos, ¿verdad? Que van a darle a esta maestría, por supuesto, un prestigio internacional y sobre todo van a ayudar a difundir conocimiento a los alumnos para que la práctica de este derecho del día a día sea mejor, sea más óptima y más justa. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Ahora sí hablamos del Congreso. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro. En el marco de estas maestrías organizamos aquí en la Universidad Andina un congreso internacional al que hemos titulado Andrés Bello. Esta maestría se organizó conjuntamente con la Universidad de la Santísima Concepción de Chile y con la Asociación Ecuatoriana de Derecho ¿Cuál Privado. maestría?
Las tres. Las tres. Muy bien. No, perdón, estoy hablando del Congreso. El Ya, Congreso se ya. organizó fue la Universidad Andina y la Universidad de la Santísima Concepción de Chile. Ok, este Congreso lleva como nombre Andrés Bello. ¿Por qué? Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Privado, don Andrés Bello. Así es. ¿Por qué? Porque por la importancia de don Andrés Bello, ¿verdad? Y claro, ahora hay mucha gente que dice, no, pues que don Andrés Bello era un hombre que defendía la propiedad, defendía la institucionalidad y defendía las virtudes democráticas y republicanas. Y eso es verdad. Cuando Andrés Bello, fíjense Andrés Bello se inspiró en el Código Civil francés. Y el Código Civil francés es un producto intelectual de la Revolución Francesa que tiene un proyecto, un propósito clarísimo. La Revolución Francesa hizo una constitución para regular el orden público, una declaración de derechos humanos para regular la relación de los débiles con los poderosos, e hizo y creó un código civil para regular el orden privado. Entonces, don Andrés Bello y todos los libertadores, ¿verdad? Don Simón Bolívar, Francisco de Miranda, San Martín, ellos querían recrear aquí en América un poco la civilización romana, ¿verdad? Volver después de que cayó Roma, se fueron a Constantinopla y luego querían crear en Río de Janeiro la tercera Roma, fíjate. Era un sueño que tenían estos libertadores de crear, de estos próceres, de crear unas repúblicas basadas en el orden, en el derecho. Y don Andrés Bello vivió 19 años en Inglaterra. Lo interesante de don Andrés Bello es que mientras estaba en Inglaterra fue secretario de Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista, ¿verdad? Que es tan importante en la historia del derecho y de la filosofía política. Y claro, cuando volvió a América, él fue designado por el presidente Montt, el chileno, el primer rector de la Universidad de Chile. Y Andrés Bello defendía 3 virtudes republicanas fundamentales. La primera, el respeto por la ley. Pero no la ley entendida como aquel producto aprobado por la Asamblea cumpliendo unos procedimientos formales, sino un producto normativo que tenía legalidad, legitimidad y licitud, que son temas que en nuestro país hemos olvidado completamente, ¿verdad? Entonces, el respeto de la ley que tenía en mente don Andrés Bello cuando hizo toda su obra, que no solamente fue un jurista, fue un poeta, ¿verdad? En su alocución a la poesía, le dice a la poesía, abandona ese continente, ¿verdad? De Europa, que es un continente que está en crisis ya en esa época, ya ¿verdad? En esa época. Claro, ¿verdad? Ahora ya... Ok. Ya, entonces decía, fíjate, y quería recrear aquí esa gran civilización en que los ciudadanos hablemos con respeto, con moderación, respetando las opiniones ajenas, con pluralismo, ¿verdad? Y esa es su segunda virtud democrática, ¿verdad? Es republicana, perdón, la moderación y la prudencia en nuestras relaciones con los demás. Y la tercera, sin lugar a dudas, es el patriotismo, ¿ya? Y esta es la más criticada, porque a raíz del postestructuralismo, ¿verdad? Cuando los grandes discursos de la modernidad cayeron y vino, por ejemplo, en el derecho todo este giro hermenéutico en los años 60 y todos los grandes discursos sobre la nación, el Estado se cayeron. Es verdad, ¿verdad? Probablemente el discurso de la nación ecuatoriana era un discurso creado solamente para los propietarios. Las constituciones europeas y latinoamericanas del siglo XIX eran constituciones en que eras ciudadano cuando eras propietario. Entonces, ¿qué pasó? No vale ninguna de esas constituciones. Pero fíjate cuál es el resultado de esta posición, ¿no? Que ahora no vale nada. En Ecuador, nadie piensa en el Ecuador porque el Ecuador supuestamente es producto de la imposición de unas élites sobre otras. Entonces tú le preguntas al señor Isa, ¿y qué quiere? No nos quiere a los mestizos. ¿Qué pasa con la política, verdad? Con la política pasa una cosa terrible. Los grandes partidos de decisión están en Guayaquil. Quito, ¿hace cuánto que no tiene un presidente de la República? ¿Hace cuánto que las élites quiteñas han abandonado la formación de la política? Entonces, ok, digamos que todo esto sea verdad, que hay racismo, que somos absolutamente distintos de los indígenas, que no tenemos nada que ver con las élites guayaquileñas, pero de todas maneras existe una comunidad de intereses. Tenemos unos problemas que como habitantes de este pedazo del mundo que se llama Ecuador, no tenemos luz, no tenemos justicia, no tenemos agua, ¿verdad? No hay seguridad. Entonces, fíjate, ya, ok, que no se llame patria, que no se llame nación, pero hay una comunidad de intereses. Y a esto se refería
Andrés Bello, ¿verdad? Hay que construir aquí una sociedad, una comunidad entre todos, porque es la única posibilidad que tenemos de sobrevivir en un mundo tan cambiante. Por eso le hemos puesto a Andrés Bello, ¿verdad? Porque él recuperaba principalmente la cultura de la legalidad, del respeto a la ley, la patria y la convivencia basada en la prudencia, en la moderación y en el diálogo. De ahí la importancia de Andrés Bello. Gracias, Juan Carlos. Sí. Solo recordarles a nuestros escuchas que pueden ver todas las ponencias del Congreso en nuestra página de Facebook. Y también agradecer a quienes fueron nuestros auspiciantes, ¿no? Que no los hemos nombrado, que es el Estudio Jurídico Lex Valor, el Estudio Jurídico Maizal Zambrano y el Diario La Hora. Exactamente. Ellos han apoyado esto, ¿verdad? Son personas que ven claramente que es el momento del derecho privado, ¿verdad? Es el momento de que comencemos a pensar en que el derecho privado tiene un papel muy importante en las comunidades, y esto coincide con lo que acaba de pasar la semana anterior, ¿verdad? La semana anterior le acaban de dar el Premio Nobel de Economía a tres escritores norteamericanos que te demuestran con hechos, ¿verdad?, que en sociedades donde no se respeta la propiedad hay miseria. En sociedades ese donde ya no se es respeta... otro tema, creo. Sí, De ese libro ya se ha hablado mucho. No es verdad. No es verdad. O sea, pero ¿cómo vas a coger las instituciones de otro país como Estados Unidos, intentar planear aquí? Pero es que ellos no te dicen eso. Que no funcione y luego digas, no, es que por eso son no porque no lograron adaptar una institución que nació en Estados Unidos. No te dicen eso. Ellos no te dicen. Ellos no te dicen, oye, como los neoconstitucionalistas que trajeron la constitución esta, ¿verdad?, de venezolana, y muchas de esas adaptarla. Ellos no exportan democracia, no exportan instituciones. Ellos te dicen, oye, las tuyas hazlas respetar. Ya, pero bueno, creo que Okay. eso es otra circunstancia, sí. No es otra circunstancia. Son constataciones empíricas. Bueno, eso, qué bien haber podido hablar de este personaje tan importante, no solo para el derecho y el derecho civil, sino para la historia del pensamiento humano que fue don Andrés Bello. Sí. Y por último también, ahondando en este, digamos, ímpetu que tenemos hacia el derecho privado, también hay que hacer referencia a que está abierta la convocatoria para el próximo número de la revista Foro, y exactamente el tema de la convocatoria es la transformación de los derechos del acreedor, doctrina y jurisprudencia. En resumidas, derechos de los acreedores, ¿no es cierto? Así es. Sí. Así es. Es la revista Foro número 44 y pueden presentar sus artículos hasta el 31 de diciembre de 2024. También se puede presentar en inglés. Aquí está en la sección monográfica: derechos del acreedor, transformación del derecho de contratos, codificación y recodificación de los derechos del acreedor, derecho comparado del acreedor y derechos del acreedor y patrimonio digital. Excelente. Y como siempre sabemos que tenemos una sección abierta donde también pueden publicar. Entonces, Juan Carlos es el editor temático de este número. Es el editor temático de este número, y obviamente esperamos sus contribuciones, esperamos que se interesen y presenten sus contribuciones. También hay que recordar que la revista Foro es indexada en Scopus. Excelente, muchísimas gracias. Sí. ¿Algo más que tengamos que decir? No, excelente. Muchas gracias por la invitación. Les invitamos también a nuestra maestría en arbitraje, negociación y dispute board, nuestra maestría en responsabilidad civil y nuestra maestría en instituciones contractuales globales. Excelente. Los esperamos también en el segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Privado, que será el año que viene. Será el año que viene. Sí. Pero por favor, pendientes todos y todas de la convocatoria de estos magníficos programas. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, por acompañarnos. doctora. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Siempre. Hasta siempre. Fuimos Claudia Storini, Juan Carlos Mejía y Sebastián Pález aquí en Radio Voz Andina Internacional. Les recordamos que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias por todo. Hasta una nueva oportunidad.